Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Vamos a hablar hoy con el director del diario ABC, uno de los periódicos más señeros, más emblemáticos, más importantes y con más tradición de nuestro país. Julián Quirós es el nuevo director de ABC, lleva 4 meses desarrollando este puesto. Anteriormente ha sido director de las provincias de Valencia, fue director también del diario Hoy de Badajoz y subdirector del Sur de Málaga. Julián, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Y gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí con vosotros y de conoceros. Pues igualmente, conocer vuestra casa. Vamos a compartir conversación con Borja Vergareche, periodista. Ha trabajado también en ABC, ha sido corresponsal en Londres, entre otros muchos destinos, y es el director de CREAP Digital y de innovación, de toda la innovación de nuestra empresa. Borja, bienvenido también. ¿Qué tal, Antonio, Julián? Encantado de compartir conversación sobre periodismo con vosotros. Bueno, buenos recuerdos de ABC, supongo, ¿no? Buenísimos recuerdos, 6, 7 años, muchos años de redactorcillo, de redactor jefe de Internacional en Econovama, subdirector de Internet en la primera gran oleada hace ya 10 años, que parece un siglo más que una década, ¿no? Sí. Y luego en la última etapa en Londres, en esa vida que los que han estado disfrutando, ¿no?, de la condición del corresponsal, trabajando un montón, pero maravillosa experiencia. Nos conocemos hace mucho, no hemos coincidido en ABC, pero lógicamente dentro de Vocento. El grupo Vocento, la familia Vocento. Muchos años juntos. Que es la primera, recordamos, la primera empresa periodística en prensa regional de España. Bueno, Julián, ¿cómo han sido tus primeros 4 meses? Porque, bueno, tienes una experiencia periodística acreditada en la dirección de medios también, pero llegar a ABC es como pilotar un transatlántico, ¿no? Bueno, bien, siempre hay que llegar a las cabeceras, y ABC más, porque es un periódico nacional, está en Madrid consolidado hay más de un siglo, con mucho respeto, ¿no? Pero el mismo respeto que sentí cuando llegué al Hoy o cuando me pusieron en mis manos las provincias, que es un periódico que se parece mucho a ABC, es un poco un ABC pequeñito, un ABC en Valencia, por así decirlo. Entonces, lo primero es con mucho respeto, pero también con mucha confianza. Esto es un periódico muy sólido, es un proyecto muy sólido, hay magníficos profesionales, los tiempos son complicados, pero son complicados para todo el mundo. Pero también hay mucha confianza en las posibilidades, en las realidades y en las potencialidades que tenemos, con lo cual ilusión, confianza y respeto. Sí, por introducir un poco en esta nueva etapa, ¿no?, de un diario centenario que ha sido testigo trepidante de un siglo trepidante como fue el 20 y este 21, que por la pinta que tiene parece que vamos a ver muchas cosas y que estamos viendo muchas cosas, pero ABC para mí siempre fue un gran ejemplo de esos pocos periódicos en el mundo donde conjugar tradición, historia, legado, con vocación de modernidad, de innovación, es un privilegio, ¿no? Y donde estar en tu posición y poder tomar decisiones de cómo llevar a una nueva etapa esa conjugación del legado y de la historia en la orientación, en la visión del mundo, en el producto, en la manera de entender la literatura y el periodismo, o conjugarlo con la vocación de innovación que exigen los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades ves y qué huella aspiras a dejar en ese binomio, ¿no?, que te permite un diario como ABC? Es como dices, ¿no? El hecho de que un periódico haya sobrevivido más de un siglo es señal de supervivencia, de su fortaleza y de su capacidad de adaptación sucesiva a los tiempos y a los acontecimientos. Un periódico anclado simplemente en la tradición, hay un momento en que se queda atrás y la realidad sigue fluyendo y tú te quedas en algún punto del camino. La fuerza de ABC está precisamente en la evidencia de haber sobrevivido y haber hecho periodismo durante más de un siglo, en regímenes muy distintos, en condiciones muy distintas, en épocas muy adversas desde el punto de vista político, social, en grandes convulsiones sociales. No vamos a recordar aquí la historia de España, no hace falta. En situaciones económicas también muy complicadas, en general, pero también para el periódico. O sea, y cuando un periódico llega aquí, y hay algunos ejemplos de grandes periódicos regionales que han conseguido este mismo, iba a decir milagro, ¿no? Este hito, por así decirlo, es por algo. Por tanto,
yo no diría que es la tradición, que también es algo más. Es simplemente tu fortaleza y tu capacidad de seguir el ritmo de los tiempos. Con lo cual esto puede llevar a una pequeña confusión, ¿no? Que cuando pones el acento en la tradición, parece que vienes de un sitio, de ahí partiste y no te has movido. Eso es imposible. Los elementos de convicción, de principios en el periódico son muy sólidos y son afortunados. Por eso han pervivido, porque el periódico nació con unas creencias, por así decirlo, muy, muy, muy evidentes para todos, muy transparentes además, muy, muy significadas y se han mantenido. Pero para conectar con lo que tú dices, yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que se ha hecho siempre, es decir, que el periódico, a la vez que mantiene sus convicciones, va acompañando a la sociedad en el cambio social, en el porvenir, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y eso hoy básicamente tiene un fundamento, pero antes hubo otros y se logró con éxito, que el fundamento es lógicamente la digitalización de nuestro mundo, de nuestra sociedad y de nuestros consumos. Por tanto, el periódico de papel es muy importante para nosotros, entendemos que sabemos hacerlo bien, siempre es difícil hacer un periódico y todos los días, pero tenemos que liderar, y ahí estamos, tenemos que liderar, digamos, el cambio de hábitos sociales hacia la digitalización, la que conocemos ahora y la que venga, y lo que yo digo siempre, y tenemos que seguir acompañando a los españoles y a los lectores en lo que nos viene. Tenemos que ensancharnos en el ámbito de la renovación generacional, más que en la reinvención, no ya de principios, de convicciones que están muy claros, tenemos que acompañar a las nuevas generaciones en sus necesidades. Ese es el binomio que planteas, ¿no, Borja? Sí, exactamente. Sí, tradición, modernidad. Por ejemplo, hay una infografía muy moderna, es un periódico muy visual, ABC. Sí. Y luego hay dos características, Julián, que definen ABC y que le hacen, digamos, específico dentro de la prensa, el panorama de la prensa nacional. Uno es el formato, un formato sí. que ha sido siempre el tamaño de ABC. Sí. Y la grapa. Y la grapa, por supuesto. Que el va, formato va ya incluido. empieza a ser parecido. Ya empieza, cada vez convergido. Más. Cada vez ha más, crecido sí. un poquito ABC, pero sobre todo Sí, se han empequeñecido pero cuando los había demás. periódico Sábana... Pero antiguamente había una ABC diferencia brutal. Efectivamente, tenía un tamaño que le define. Y el otro es la apuesta, que es lo más... Claro. La apuesta por la primera página, que es un tema. Portada. La ¿no? portada. La portada con una fotografía que tú estás también cuidando mucho. Y luego, evidentemente, ya en la etapa anterior se hizo la página 2 de ABC. La página 2 que es más similar o más parecida a la primera página de un periódico. Es un gran hallazgo de los últimos años. La página, a mí me encanta la página 2 del periódico. Bueno, cuéntanos un poco cómo se hace esta apuesta. Mira, ahí, como veis, son temas heredados, muy bien heredados, y lo mantenemos. El ABC nace como un periódico gráfico, ilustrado, de pensamiento, bien escrito, de autores, de grandes firmas. Entonces, eso es una cosa que yo tenía claro que teníamos que reforzar, que es el periódico de las grandes firmas y el periódico ilustrado, por así decirlo. Y la portada a veces siempre ha sido un gran tema de impacto. A mí me gusta jugar a veces con un tema o con dos, pero siempre sí hemos recuperado la fotografía y la fotografía del día más que el fotomontaje, lo iremos haciendo también, pero yo creo mucho en la fuerza de la fotografía. A los que nos gusta la fotografía, no hay pocas cosas hay con tanta fuerza como una buena imagen. Y para que una ilustración, un fotomontaje iguale en potencia a una fotografía, y si hicimos una fotografía del día es difícil, con lo cual en realidad nos hace el trabajo más fácil. Entonces un periódico donde se nota mucho, y en el kiosco o en el kiosco y más, tú te diferencias, con lo cual eso es una fortaleza, una diferenciación que tienes que aprovechar. Y luego, efectivamente, yo creo que es en la época que está Borja en el periódico, salió no la página 2, yo la llamo la portada 2, la otra portada, que a diferencia de otras páginas 2, yo tenía una. Antes de que ABC montara esta, yo en Provincias tenía una página 2, pero era una página 2 de opinión, de elementos valorativos interesantes. Otros periódicos lo hacen como resumen de menú del día. No, pero aquí se hizo otra portada. Sí. El hallazgo cuando Vieito y el equipo de Vieito inventó esto, dio un paso, porque esto no existe. Es decir, nosotros tenemos una portada que es tema de apuesta, uno o dos temas, y luego voy a dar una primera página convencional, entre comillas, a la que hacen el resto de periódicos. De hecho, yo por las noches, que mando a los amigos, hago un pequeño adelanto a los grupos de WhatsApp, esta va a ser la portada, y que además
te esclaviza un poquito toda la noche tenerlo que dar, pero Sí. como se aspira, siempre mando las dos portadas. Claro. Y para mí es muy importante, lógicamente, con lo que apostamos, pero siempre me gusta preocuparme mucho del tema que abre la otra portada, la primera página más convencional. Esto es una singularidad que es maravillosa y es una gozada hacer las portadas a las 5 de la tarde y saber qué tenemos aquí, qué tenemos allí. Bueno, hoy está bien esta, pero esto se nos queda un poco, vamos a seguir buscando. Es una singularidad absoluta. No sé si hay otros medios, Borja, que conoce muy bien la prensa internacional, pero una segunda portada específica como esta, no como resumen, no es... Yo no conozco... No, hay conozco diarios casos. de portada, Liberación, etcétera, ¿no? Pero la doble combinación Sí. que dice Antonio es Esto muy es muy singular. característica de, Sí, sí. de- Y es una evolución hacia las páginas más convencionales que tenían alguna Ah. prensa. Yo recuerdo La Vanguardia, Provincias, el ABC la tuvo, pero antiguamente cuando la gente habla del ABC de toda la vida, en realidad solo se acuerda del ABC que él ha leído, pero cuando te vas a una generación anterior, el ABC tuvo una página 2, pero que era una página 2, bueno, ha tenido varias, ¿no? Que era más de opinión o que era de sumarios, de resumen de noticias, pero esto es una portada, esto vuelve a ser una portada. Tiene su apertura, tiene su foto. digamos es la primera, ¿no? La Primera página, del sí. periódico, Tienes una portada y la primera página. efectivamente. yo te iba a preguntar, Julián, porque estoy entre esos afortunados que ya no podemos dormirnos sin recibir tu WhatsApp con la portada Y alguna maldad acompañando, y la alguna página maldad uno, y para animar un poco la sesión de noche. Por conectarlo un poco también con el papel y lugar de la edición impresa en la distribución actual del periodismo en múltiples canales, incluidos los digitales, ¿no? La portada siempre es un reclamo del que se habla en las tertulias de radio, en las tertulias televisivas. La portada también es un activo que los periódicos mueven en sus redes sociales, cuyos directores envían por WhatsApp a círculos de interesados, de afines y de periodistas y de curiosos, ¿no? Es decir, es un activo en la distribución de la idea del periódico y del producto periódico. ¿En quién qué indicación das a tu equipo en ese consejo de redacción? Es decir, ¿en quién hay que pensar a la hora de tomar la decisión de esa foto del día, de ese planteamiento? ¿Y en qué canales están esas audiencias a los que queremos impactar a través de esta portada? Es un poco complejo, ¿no? Te completaría el argumento que dices, la portada no solo es un instrumento marketingiano, digamos, o de darte visibilidad del periódico, es algo que te obliga a hacer una reflexión, te obliga a reflexionar. Una de las cosas más importantes por la que sigue siendo relevante la edición impresa y especialmente la portada, es que la web, como sabemos, es un continuo, no paramos, no se parece más a la radio o incluso a la televisión de noticias, donde vas... La edición impresa, especialmente la portada, te obliga una vez al día a parar el balón. Tenemos esto, ¿cómo lo ordenamos? ¿Y qué nos quedamos de todo lo que ha pasado y qué nos quedamos? Ese es el valor de la portada. Sigue cumpliendo un servicio fundamental a una organización de noticias, a una redacción. Claro, es una apuesta del periódico por Pero la una actualidad, apuesta, ¿no? Que previamente exige una reflexión. Y es muy importante que algo como la edición impresa, una portada, te obliga a reflexionar, porque a lo mejor si no, no caerías. O sea, la vorágine te llevaría, si no tuvieras la oportunidad o la ocasión de tener que hacer esto, quizás habría días que no acertarías demasiado, que no harías esa reflexión. Por tanto, es muy relevante. Bueno, a la hora de hacer la portada, lógicamente, somos periodistas, pensamos en los hechos. Yo pienso en que la portada, sin pasarse, sea distinta, que nuestra apuesta, tengo mucho respeto por toda la competencia, siempre la he mirado mucho, siempre tiene uno en cuenta lo que va a hacer, pero casi prefiero hacer algo que no coincida con los demás. Ya no hablo solo de tener, cuando se puede, y que cada vez es más difícil, un scoop o una noticia, que cada vez es más difícil. Noticias propias. Porque el mercado de las noticias, en realidad, incluso cuando las tenemos, las damos por internet, las damos por el digital, porque sabemos que no vamos a llegar al día siguiente. Pero sí en que cuando alguien pase y vea los periódicos, en el ámbito que sea, incluso en la distribución, por Twitter y tal, que hace su servicio, que pueda creer que aparte del formato, que el ABC va a otras cosas, ¿no? A veces coincidimos, pero no me preocupa nada no coincidir con los demás periódicos. Nada, para eso quizás está la primera página, la siguiente, y tampoco me preocupa mucho. Creo que nosotros tenemos nuestro camino. Evidentemente, si hay noticias relevantes que tú no has visto,
pues te preocupa y quieres tenerlas, pero puedo tener una gran noticia si entiendo que es compartida o que es algo que conoce todo el mundo que vamos a llevar, y la llevaré en la primera página, y dejaré un poco la portada para algo singular. Tienes en cuenta, lógicamente, qué es lo que debe decir un periódico como ABC, lógicamente que no es lo mismo. Pero luego también creo que tenemos que ser, hablabas de la tradición, también un poco irreverente y un poco gamberros, con perdón. Ya sé que un director de ABC hablando así quizás no sea muy correcto, pero creo que en general en la prensa que yo creo, y eso incluye, hay que molestar un poco más, hay que molestar en general. Sí, tú dijiste eso cuando asumiste la dirección de ABC en el minuto 1. Yo recuerdo haber leído unas declaraciones tuyas diciendo, bueno, el papel de la prensa, yo lo he hecho en las provincias, es molestar al poder, controlar al poder y bueno, de vez en cuando meter cuña y ser una voz crítica, ¿no? Hay que intentar no equivocarse, entonces, pero claro, sabiendo que a veces nos equivocamos. Pero yo creo que hay que correr los riesgos de equivocarse algo, porque muchas veces es un tema de interpretación. Prefiero que nos equivoquemos con hechos que no son, con interpretaciones que no son correctas, a quedarnos cortos a la autocensura. Y entre la duda, el periódico tiene el poder en general, los poderes, en un sentido amplio, no hablo solo de los gobiernos, sino del poder político, tienen muchísima capacidad de comunicación. Hoy lo sabéis vosotros mejor que yo. Lo difícil es acceder a las versiones alternativas. No digo ni siquiera que sean mejores. A las versiones alternativas, a los hechos y a los discursos. No digo ni siquiera que sean mejores, pero son más desconocidas o más ignotas, o el público no tiene acceso a ello. Entonces es bueno que la prensa, especialmente la prensa, sea capaz de poner en el debate público también las versiones alternativas, que a veces sí son las correctas, no las que nos dicen, ¿no? Bueno, eso es un... Entonces, tener esa cierta capacidad irreverente, hay que tenerla. ¿Cuál es el gran problema de los medios, ahora mismo especialmente de la prensa? En realidad, nuestro gran temor, nuestro gran límite es el desposicionamiento. En realidad es molestar a tus propios lectores. Eso es un tema, amigo, ese es el tema más delicado al que nos enfrentamos todos los directores. Bien, hay que ser cuidadoso con eso y, en fin, tienes que cumplir, lógicamente, con tus lectores, porque esto es como, no sé, si tienes una tienda y le das a los lectores a los compradores lo que no quieren, eso por supuesto, pero también hay que empujar un poquito. También hay veces que molestar. Yo me encanta esa expresión de Orwell que dijo en el año 30 y tantos, en última instancia, la libertad es decirle a la gente lo que no quiere oír. Esto es muy difícil. Y decirle lo que no quiere oír a tu público es muy difícil, pero hay situaciones en las que hay que hacerlo también. Y hay que decir de una manera o de otra las cosas que a veces ni nuestra gente quiere oírla. Pero si son verdad y, sobre todo, si son relevantes y van a tener consecuencias para sus vidas, hay que decirlas, ¿no? Eso es un poco en lo que yo creo. Yo creo que es clave esto que dices. A tu adjetivo de gamberro hablamos... Irreverente, vamos a decir irreverente, pero para que nadie se asuste. Irreverente. Gamberro entre comillas. Irreverente no está, pero me gusta mucho. Yo siempre digo, tras mi paso por el Reino Unido, ¿no?, que cuando nos ponemos estupendos los periodistas criticando a la prensa tabloide, el mercado tabloide en el Reino Unido ha obligado a la prensa seria a no dejar de lado ese lado irreverente, es decir, te obliga a poner una chispa y un punto de irreverencia que yo creo que es muy saludable y que en la sociedad actual, además, quitar un poco de peso creo que es bueno. Y luego la prensa británica para mí también es referente en esto otro que comentas, ¿no?, que los diarios que tienen una ideología marcada, The Times, el Daily Telegraph como diarios conservadores, The Guardian como diario progresista, no se cortan en decir entre comillas, a los suyos lo que no quieren oír. Creo que lo Cuando practican... hay situaciones graves o importantes, claro que hay que hacerlo. Yo creo que con respecto al poder, el periodismo practica dos cosas en general que son malas. Una es, y ha pasado mucho, reverenciarlo, ¿no? El poder está mucho más arriba que tú y entonces lo tratas con temor, con reverencia. Y también tenemos el caso contrario, ¿no?, que cuando cae alguien lo tiras al charco y lo embarras y entonces le tiras toda la pobredumbre encima. O sea, es un trato siempre desigual, por arriba o por abajo. Hay que tratarlo en el mismo nivel, de igual a igual, pero sin miedo y diciendo y preguntando las cosas abiertamente y descarnadamente. O sea, no se trata ni de ensalzar ni de embarrar. Si el día que logremos tener ese diálogo en la misma línea, ¿no?, pues el periodismo habrá ganado mucho. Y yo estoy de acuerdo que en general la prensa anglosajona, la americana y la inglesa, esto lo ha hecho mucho y lo ha sabido hacer bien. Han ido un poco por delante de nosotros por muchas cosas, ¿no? Porque como industria, como sociedad, pues lógicamente es una sociedad mucho más rica democráticamente, en fin. Escuchas Fica Café
el podcast de CREAP España. Hemos hablado de la portada de la primera página, que es la página 2 en ABC, pero vamos a la página 3, la tercera de ABC, que es todo un clásico. Sí. Hablabais antes del periodismo literario que también caracteriza a ABC. Estoy pensando en César González Ruano, Venceslao Fernández Flores, Unamuno, donde te vayas, Unamuno, Azorín, sí. Julio Camba, es decir, hay una pléyade de escritores de primerísimo nivel. Y en el ABC actual hay, Julián, un mix entre unos escritores, digamos, que son, digamos, pues más en la línea de ABC de siempre, más reflexivos, tal, con unas firmas jóvenes que van un paso más allá y que utilizan innovaciones en el lenguaje y enfoques. Te refieres trascendiendo a la tercera, ¿no? Claro, en general, sí. En las firmas. Claro, ¿no? A ver. En los columnistas. Para ¿no? empezar, claro, y entonces ves, dice, bueno, digamos, el mayor clasicismo frente a otros que son más disruptivos. Más disruptivo que fue Julio Camba. Sí, sin duda. El clásico era Azorín. Claro. Y Ruano era absolutamente disruptivo, pero en fin, que la vez ha cogido los columnistas, esos sí que eran gamberros para la época. Blasco Ibáñez, un provocador nato. Entonces, es que ha habido... Hay columnistas, articulistas que los tenemos ahora, eso, en una atalaya del clasicismo, pero fueron, en su momento, fueron claro, muy bravos y muy irreverentes. Sí. Precisamente yo creo que en la opinión hay que serla y hay que zarandear un poco. Claro, yo creo que el ABC se fijó hace muchos años, casi desde su fundación, pero hace 40 años también quedó muy identificado como el gran periódico de opinión de España. Sí, había periódicos que han representado más la información, pero el periodismo de opinión en España, y eso Anson hizo también un trabajo muy claro en ese sentido, lo ancló y te dio una fortaleza. Claro, nosotros también queremos ser un gran periódico de información y hay que trabajar y competir con los colegas, con los compañeros en el ámbito digital. Pero esto otro del periodismo de opinión llevamos mucho por delante, es verdad. Primero la tercera, como la gran atalaya, que ahora la queremos ensanchar, igual en el sentido de llegar a más, porque siempre fue una plataforma muy abierta, tanto de actualidad como de literatura, pero aquí había autores de izquierda, siempre que alguien tuviera algo potente que decir, se la cogía en la tercera y el periódico podía no compartir. Pero efectivamente hemos tenido firmas, yo creo que eso es natural, tenemos verdaderos clásicos, pero Ignacio Camacho es un clásico y un contemporáneo absoluto. Sí. Para mí es la columna perfecta ahora mismo. Es el equilibrio entre de lo que trae uno y cómo se engancha a los usos naturales. Hay otros que son más clásicos, otros que son más... Seguiremos en esa línea. El único problema que tenemos es que tenemos tan buenos y tantos columnistas que ahora mismo lo que no tenemos mucha capacidad para dar entrada a sangre nueva, pero lo haremos. Yo creo que en España el articulismo, el columnismo de opinión es muy fuerte, es uno de los motivos de lectura de prensa, es uno de los motivos por los que la gente se suscribe a la edición digital. La edición digital del periódico es una potencia, pero es así. Pero insisto, es que las firmas que hoy consideramos, ¿no?, absolutamente consagradas, un día fueron gente nueva que se abría camino y se abría camino metiendo codazos, ¿no? Metiendo codazos. Has mencionado algunos de los nombres clarísimos, ¿no? Bueno, es una fortuna y es bueno que sea amplia y variada y que incluso divergente si hace falta con planteamientos del periódico. Yo creo que el estímulo intelectual de cualquier lector es leer cosas distintas, ¿no? Si lees en todos los columnistas lo mismo, en fin, no sé, me parece que te aporta menos. Has mencionado, Julián, el modelo de suscripción, ¿no? Estamos hablando de las raíces, ¿no?, de este periódico, pero te ha tocado pilotar un momento histórico de lanzar el programa de suscripciones digitales en ABC. Vocento en la prensa regional tenía ya una trayectoria muy amplia y, vamos, como disclaimer, está muy involucrado en ese proceso, también en ABC, que venía de atrás, pero ahora llega el momento de enfrentarse al difícil arte y ciencia de lograr que un ciudadano o ciudadana español informado y con vocación de seguir bien informado tome la decisión de gastar un poquito de dinero, porque qué baratas son las suscripciones de los periódicos con respecto al valor añadido individual y colectivo que aportan, ¿no?, dicho de paso, pero te ha tocado pilotar este momento histórico.
¿cuáles son los grandes retos, digamos? ¿Qué es lo que más te preocupa, lo que tiene más tu foco? Y te destaco una cosa, ¿no?, que antes decías, ese respeto por la relación con tu lector. Y esos límites al final de, pues oye, en una tienda a tus clientes debes tratarlos bien. En el modelo de suscripción es más directa, es más cercana, es más inmediata la relación con tu lector. Y esos lectores tienen más capacidad de mostrar su enfado cuando no están contentos con lo que está haciendo el periódico, ¿no? Con lo cual también pues, exige un poco ser transparentes y ser muy pedagógicos. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo va el proceso y si estáis contentos y qué foco tienes y qué objetivos mayor reto, tienes. sin ninguna duda, por lo menos a día de hoy, cuando llevo 4 meses con el periódico, el mayor reto es interno y organizativo. El mayor reto es coger una organización que, aunque nosotros estamos muy bien en el ámbito digital, ayer salieron los datos de Comscore y seguimos muy bien entre los primeros, aun habiendo entrado en el modelo de pago y cobrando, no bajamos tráfico y estamos ganando suscriptores, o sea que el periódico ya tenía mucho camino trazado en el ámbito digital, pero lo que tienes que coger es una organización de noticias muy potente, muy amplia en Madrid, y tal, donde seguía predominantemente enfocada en los tiempos de trabajo y en los sistemas en el papel. Y coger a toda esa gente, moverla y decir, no mires por esta ventana porque hay que mirar 60 grados más allá, y ahora miramos por esta otra, que además la ventana no se parece en nada, no es una ventana, es una puerta, yo qué sé. Entonces, a día de hoy es el mayor reto, porque nosotros tenemos ya muchos y buenos contenidos en el ámbito digital. Evidentemente hay que desarrollar muchísimo, pero el trabajo nuestro de este año es el nuevo adiestramiento, el nuevo aprendizaje que tenemos que hacer todos. Cuando llegamos a los periódicos nos enseñaban los mayores, porque había un aprendizaje de décadas y un refinamiento continuo, y cada generación mejoraba el periódico precedente. Bueno, pues aquí nos ha tocado llegar los primeros y vamos a aprender y equivocarnos nosotros. Ese es el trabajo. Claro, si no haces esto, lo otro difícil. Con una complejidad que es que los que venimos de un periódico de papel, pues tenemos que atender el periódico de papel, que sigue siendo una fortaleza y que da una influencia evidente, y digamos los nuevos usos digitales. Quien solo hace digital, es más fácil el trabajo, también tiene menos fuerza, lógicamente, porque la edición impresa te da mucha fuerza. Entonces ese es el primer trabajo. Y luego, bueno, con respecto, efectivamente, eres más transparente, es más yo creo que el lector no debe ponerte límites, debe ser un anclaje. Los lectores deben ser un anclaje, pero no una limitación. Y es un concepto que ayuda, porque si tú crees que son límites, te autocensuras. Mientras que si son anclajes, son cosas que tú tienes, con las que estás enganchada y tienes que tener en cuenta. Pero y es verdad que el gusto o el disgusto se comunica inmediatamente. Bueno, pues te sirve para medirlo, dándole también la importancia que debe tener. Porque esto es como si juzgáramos cualquier cosa de la vida real, cualquier cosa por la síntesis de Twitter. Sabríamos que ahí hay un sesgo, que no vamos a entrar ahora en eso, enorme. Bueno, pues con esto es un poco. Es verdad que si quien te cuenta las cosas es un suscriptor, tiene más valor que si te lo cuenta alguien que no es suscriptor. Y si encima ese alguien no es incluso anónimo, pues mucho menos. Pero efectivamente te sirve para meterlo en la reflexión y en el trabajo, ¿no? Y en la dinámica del trabajo. En esta época, Julián, de posverdad que vivimos, que posverdad es un término, digamos, eufemístico, ¿no?, para decir que a veces ahí sí se enmascaran las mentiras, aparecen las llamadas noticias falsas, las fake news. Y uno entiende que la mejor garantía ante el ciudadano de que la información es veraz y que puede fiarse de lo que escucha, de lo que ve, de lo que lee, es saber que detrás hay una organización profesional que ha aplicado mecanismos de comprobación, igual que un médico cuando tú tienes que someterte a una operación quirúrgica, pues te manda un análisis y te manda una radiografía de tórax. Pues aquí un periodista, cuando recibe una noticia, la contrasta, la confirma, la está analizando y después la publica. La gran marca, es decir, ABC, como otros diarios o como otras empresas de comunicación, al final es lo que valida para el ciudadano ese sello de confianza. Es que lo dice este periódico, lo dice incluso este periodista, ¿no? Y eso ya hace que la fake news sea algo que se conjura justamente por la fuerza de la marca. Sí, eso es así. A ver, los periódicos o las televisiones o las radios, durante de siempre, nos hemos equivocado muchas veces, lógicamente, muchas veces. Las equivocaciones... Somos humanos, aunque no lo parezca. Y además, y trabajamos con un material muchas veces etéreo,
con tiempos medidos y hay que resolver. Por tanto, los periódicos, pero raramente se daban noticias falsas. Es decir, alguien, que un periodista o un medio quisiera adrede y de forma intencionada fabricar y contar algo que es falso. Ahora ha habido casos, pero los casos son contados en todo el mundo, mientras la industria, y además son muy significativos y se estudian en la historia del periodismo. Alguien que, bueno, hay casos, hasta en los mejores periódicos, de repente había un periodista que se inventaba, la han pasado todos los grandes, no vamos a... eso es así. Esto es otro fenómeno. O sea, no estamos ante un caso aislado de alguien que engaña a la organización o un director que equivoca su juicio y enfoca el tema hacia donde cree que es y no es. Las noticias falsas es unos hechos que no han ocurrido, que se fabrican intencionadamente con el fin, evidentemente, de contar. Y eso generalmente no sale de la industria de medios, como dice, sale de algún ámbito de poder, generalmente. También puede haber un loco o un francotirador, pero en general lo que hemos visto en muchas instituciones haciendo un uso perverso de su función, fabricando cosas. Y lamentablemente el mundo digital, el mundo de las redes y también algunos medios han comprado. Tú has comprado, te has creído algo que era falso, pero que ha sido fabricado desde fuera. Entonces, ahí fallan los medios porque no han verificado convenientemente. Eso es así. Digo porque parece que las noticias falsas es algo que está saliendo de la industria de los medios. No es verdad. Es algo que se cuela en la industria de los medios, aunque la mayoría de las noticias falsas no entra siquiera dentro de la industria de los medios, se mueve paralelamente en los ámbitos que conocemos. Claro, yo creo que sí ha pasado una cosa en esto hace 2 años. Hace 5 años teníamos esa crisis de identidad porque toda la gente consumía las cosas por Twitter, por WhatsApp y tal. Lo he visto en Internet, lo he visto en Twitter y tal, y nadie preguntaba. Pero eso quién lo dice. Ahora ya se dice más, ¿eh? ¿De dónde viene? La gente dice, sí, lo he visto en Twitter, ya, pero ¿quién lo cuenta? Ahora no percibís que de alguna manera hay un avance. Claro, la gente se está protegiendo también. Y la gente dice, sí, lo he leído, pero bien, bueno, pues lee ABC o el ASER, dice, bien, vale, bueno, bien. Y lee una cosa que se llama castañas futuras punto no sé qué, y dice, esto, o sea, algo hemos mejorado, algo bastante hemos mejorado, y ha servido las pandemias, han servido las cosas tan descaradas que se han hecho, ¿no? En el ámbito con el señor Trump, con Putin, y con cosas aquí también, en el mundo podemita y tal. Hemos visto muchas cosas muy golfas, ¿no? Vamos a hablar claro. Entonces creo que algo se va arreglando y a la gente hay que decirle. Yo alguna vez he puesto algún ejemplo, digo, esto es como, ¿no? Hay que tener una vida sana, hay que hacer deporte, bien. Hay que comer comida sana también. Si usted quiere comer mal, come mal. Bueno, pues también tiene que alimentarse de información adecuadamente. Usted también es responsable del alimento informativo que tiene. Usted es responsable. Porque en el mundo hay de todo y tiene que saber, y a veces es fácil que te cuelen una cosa que no es, pero otras veces simplemente alguien pues que es indolente, ¿no? Que, bueno, pues, hay también una responsabilidad individual en el consumo de la información. Y la marca es una garantía. Yo creo que sí, que es hombre, porque tampoco le puedes pedir a la gente que haga una verificación, pero hay una serie de marcas, no pocas además. No, pero la tiene que hacer el periodista por él, ¿no? Hombre, claro, sí, claro. Comprobar, contrastar, conocer y luego por último contar. Es la cuarta C. Eso por supuesto, y ahí también tenemos nosotros pecados y evidentemente, y algunos que son difícilmente irresolubles, porque lo que es cierto es que la competencia digital y la aceleración digital nos lleva a que no hacemos tantas verificaciones como antes y el número de errores se ha aumentado, entre otras cosas porque también publicamos muchísimo más. Nosotros publicamos 350 noticias al día. Tengo que confesar aquí que el director de ABC no lee las 350 noticias como el director de ningún medio del mundo. Vale, ¿entiendes? Eso sería inconcebible antes. Luego llegó un momento en que los directores no leían todas las noticias, pero después sí las leían, por lo menos después de publicadas. Ahora ni después de publicadas. Es así. Entonces, y luego hay una cosa que la gente tiene que entender. Y hablo sobre todo de las televisiones, de la radio y de las versiones digitales. Antes los acontecimientos los contábamos después de que ocurrieran. Y teníamos un decalaje de tiempo entre que el hecho ocurría y el hecho era contado menos en la radio, más en la televisión. Ahora lo estamos contando mientras ocurre o incluso antes de que ocurran. Es muy difícil tener precisión ahí. Es decir, que a veces estamos empezando a contar las noticias y los hechos antes de que ocurra. No hablemos de un atentado o algo de esto. La gente tiene que entender que es una situación muy precaria, que el periodismo está haciendo un servicio, pero con todas las... Ahí sí que hay limitaciones del mundo, se tiene que entender. Dices, no, es que ha dicho eso, claro, pues es que es lo que parecía según una fuente, pero es mejor contarlo que decir, mire, sí, acaba de haber un atentado no sé dónde, esperen 3 horas que ya se lo vamos a dar muy bien, pero imposible, ¿no? Ahora mismo posible. No, y eso que
coges algún gran diario, por ejemplo el New York Times, y esperan un poquito. O sea que también creo que en la historia del periodismo digital en España se impuso desde el inicio una velocidad que yo creo es importante que los lectores y usuarios lo sepan, ¿no? Que es sin precedentes, es vertiginoso y exige a las redacciones muchísimo. Pero bueno, escuchándote, yo creo que ahora hay una oportunidad de retomar el poder de esas marcas, porque la gente está escuchando, ¿no? Si miramos a los últimos 10 años de desarrollo de los canales digitales, de 2010 el advenimiento de las redes sociales a 2015-16 Donald Trump, fue la era de la eclosión de la distribución algorítmica de la información en Facebook, en Twitter, en Google. Se perdió el control, yo creo, entre el emisor medio y el receptor lector ciudadano. Había una interferencia. La intermediación desapareció, nos sacaron del juego, digamos. Sí. Y yo pondría en Donald Trump, aunque pasaron más cosas, ¿no? Pero hay también la prensa anglosajona, empezaron los correctivos, ¿no? Yo creo que también adquirimos conciencia del papel de estas empresas tecnológicas y del papel de esa mediatización por unos algoritmos que no sabemos que te enseñan en Facebook o en tal. Y bueno, sumado al contexto cívico y social en el que vivimos, yo creo que hay una vuelta, no en toda la sociedad, pero al menos en partes de ella, a discriminar un poco esa marca, esa cabecera, esa fuente, castañasnuevas.com ya no me vale. Entonces yo sí que soy optimista y creo que a través de los modelos de suscripción y del periodismo un poco post-Trump, digamos de alguna manera, hay muchísimas cosas, ¿no? que la prensa puede hacer para volver a estar en la vida cotidiana de sus lectores. O sea que es un tiempo complejo, ¿no? Lleno de incertidumbre, pero ojalá que feliz, ¿no? Para eso que llamamos periodismo desde hace tanto tiempo. Sí, yo creo que sin duda las oportunidades, la función social de los medios es tan relevante, incluso más que nunca. La complicación la tenemos más por el lado del negocio. Ahí es donde todo esto fue un gran negocio, ahora es un negocio muy complicado y en el futuro será un negocio de pico y pala, de trabajar mucho y de acertar y de rendimiento, bueno, pues como se ha vuelto para casi todos los sectores de actividad, que todo se ha vuelto muy complicado y que la competencia es muy grande, pero efectivamente es más un reto de que los medios sean viables, y deben de serlo porque si no estamos mal, más que efectivamente la oportunidad informativa es indiscutible, está ahí y yo creo que la aprovecharemos. Muy bien, estamos terminando. Te preguntaría, Julián, ¿cómo se hace un periódico en tiempos de COVID? Con mucha gente teletrabajando, ¿cómo han cambiado las redacciones? Ha sido una lección y nos ha roto muchos esquemas porque parecía inconcebible, impensable, estaba fuera de la cultura nuestra que se pudiera hacer un periódico de forma diseminada, cada uno en un punto y se ha hecho y se ha conseguido. Se ha conseguido bastante bien. Ahora bien, yo digo, se ha conseguido por fuerza mayor. Esto es un parche, no es algo idílico ni ideal, es una salida que necesitábamos y se ha hecho muy dignamente y con un sobreesfuerzo, pero ese no es el futuro de los medios. El futuro de los medios no es alguien, cada uno en su casa con un móvil para construir un medio. Necesita una relación, necesita colaborar mucho. El contacto. Nosotros, todos los jefes, todos los que tienen una responsabilidad, estamos en la redacción, todos, porque es que se dificulta muchísimo la coordinación y por tanto la creación de ideas y de conexiones entre unos y otros. Un producto que es colectivo, ¿no? Los redactores están masivamente en sus casas, pero os cuento, por ejemplo, con la nevada de hace una semana volvimos al confinamiento por razones obvias de todo el mundo. No se puede hacer igual. Las reuniones telemáticas de 20, no, al final el director adjunto iba hablando con cada jefe, iba resolviendo y luego resolvíamos él y yo porque paralizabas la toma de decisiones, ¿no? Entonces se hace, salen bien, pero son situaciones de necesidad, no idílicas. Bueno, se ha dado respuesta a ese problema, eso es verdad, sí, en todas las redacciones. Y eso es aunque también... se quedará algo de eso, ¿verdad? Y está bien, sí. Yo lo que digo no vale para 100%, pero un 10, un 20, un 30% del trabajo periodístico redaccional se puede hacer así. Sí, eso sí, claro.
Pues llegamos hasta aquí en esta conversación, sin duda muy interesante, con un periodista, como es Julián Quirós, periodista con mayúsculas, director del diario ABC, que hoy nos ha aportado su experiencia y sus reflexiones acerca del mundo de la comunicación, el mundo de la información y del futuro y los retos también que tienen planteados ahora mismo los diarios escritos, como es el caso de ABC. Gracias, Julián. Antonio, un placer. Igualmente, y muchísima suerte. Borja Verdereche, lo mismo. Un auténtico placer. Hemos podido compartir muchas reflexiones y el mundo es eso, el mundo periodístico entre la tradición y la modernidad, entre la edición impresa y lo digital, que ha venido para quedarse. Hasta la próxima. Gracias. Gracias también a todos ustedes por la escucha, por su interés, y volveremos en una nueva edición de Fica Café. Gracias a Alberto Espinosa, nuestro técnico de sonido. Y ya saben que siempre encontrarán aquí un rincón para que puedan escuchar y compartir ideas de aquello que más nos guste, que más nos apasiona, que es la comunicación, la información. Fica Café, pasión por la comunicación.